¿Te atreverías a mirar por la ventana si escucharas una campana a las 3 de la mañana? Pero no hay nadie afuera. En Puebla, una colonia entera escuchaba el sonido de un carrito de elotes. Pero cuando una mujer se atrevió a mirar, descubrió que el vendedor no caminaba, flotaba. Comenta si alguna vez has oído ruidos extraños por la madrugada, porque lo que estás por escuchar te quitará las ganas de asomarte nunca más. A las 3 de la mañana, cuando todo el mundo duerme y hasta los perros ya dejaron de ladrar, un sonido empezó a repetirse en una colonia antigua de Puebla. No era el de un coche, ni pasos, ni siquiera una puerta. Era una campanita, suave, metálica, insistente, como la de un carrito de elotes. Los primeros días los vecinos pensaron que era una broma, un joven jugando con algún carrito viejo para espantar, pero nadie lo vio jamás. Solo el sonido, como si se deslizara entre las casas, sin dejar rastro. Clara, una mujer de 65 años, vivía sola desde que sus hijos se fueron al norte. Nunca fue miedosa, más bien curiosa. Una noche, después de escuchar por cuarta vez esa campana, decidió mirar por la ventana. Se apartó lentamente de su cama, arrastrando las pantuflas, y descorrió la cortina con los dedos temblorosos. Allí estaba, un carrito de elotes, viejo y cubierto por una lona azul raída. Junto a él, un hombre alto, extremadamente delgado, vestido con una camisa sucia, pantalón de manta y un sombrero de palma que le cubría la mitad del rostro. Lo extraño no era eso. Lo que le heló la sangre a Clara fue que sus pies no tocaban el suelo. Estaba flotando, unos 10 centímetros por encima del asfalto, y sin embargo el carrito se movía, rechinando suavemente mientras la campanita sonaba. Clara se cubrió la boca con la mano. No podía apartar la vista. El hombre no la miraba, pero algo dentro de ella sentía que él sabía que lo estaban viendo, que su presencia no era casual, que había venido por algo. Pasaron varios minutos, aunque para Clara parecieron horas. El hombre desapareció en la esquina sin voltear. El carrito, la lona, la campana, todo se desvaneció en la oscuridad como si nunca hubiese estado ahí. Al día siguiente, Clara lo contó a sus vecinas. Ninguna la creyó. Seguro estabas soñando, Clarita, le dijo doña Meche. Pero la campana volvió a sonar la siguiente noche, y la que siguió, siempre a la misma hora, 3 de la mañana en punto. Clara empezó a dejar su celular cargado y listo. Quería grabarlo, tener pruebas, pero cada vez que lo intentaba, la cámara no enfocaba. La pantalla se congelaba, como si algo o alguien no quisiera ser captado. Una madrugada se armó de valor. Abrió la puerta de su casa y se quedó en el umbral, esperando. A la distancia se empezó a escuchar de nuevo. Clean, clean, clean. Y entonces el carrito apareció desde la bruma de la calle vacía. Clara bajó un escalón. Y otro. El suelo crujía bajo sus pies. El aire estaba frío, pero no era un frío natural. Era como si la calle estuviera cubierta por un silencio espeso, como si el mundo hubiera dejado de moverse solo por ese instante. El hombre se detuvo frente a ella. No levantó el rostro, pero habló. Su voz era como el viento pasando por una botella vacía. Uno para ti, uno para mí. Y luego desapareció. Clara regresó temblando a su casa. Cerró la puerta con seguro, bajó las cortinas y no pudo dormir el resto de la noche. Pero eso fue solo el principio. A la noche siguiente, a la misma hora maldita, Clara volvió a escuchar la campanita. Esta vez no dudó. Se puso un rebozo, tomó una vela encendida, porque ya no confiaba en la luz eléctrica, y salió de nuevo. El vendedor flotaba, como la vez anterior,
sin rostro claro y con su carrito cubierto por la lona. Ella se acercó con la voz temblorosa pero decidida. «¿Puedo pedirte un elote?». El hombre no respondió al instante. Solo levantó la cabeza ligeramente. Debajo del sombrero no había rostro, solo una especie de sombra, un vacío que absorbía la luz. Luego dijo con aquella voz hueca: «Uno para ti, uno para mí». El carrito chirrió al abrirse. El hombre tomó un elote humeante, lo envolvió en papel y se lo entregó a Clara. Luego sacó otro, lo sostuvo entre sus dedos huesudos y lo dejó caer dentro del carrito. Clara regresó a casa sin mirar atrás. Cerró la puerta con doble vuelta. Se sentó en la cocina y comió el elote en silencio. Estaba delicioso, perfectamente cocido, con mantequilla, limón y chile, como si alguien supiera exactamente cómo le gustaban. Esa noche soñó que estaba en una olla gigante, hirviendo. Alguien la sostenía por los brazos mientras el agua burbujeaba. El vapor le quemaba el rostro, pero no podía gritar. Solo oía una risa lejana, seca, que decía: «Uno para ti». Despertó jadeando, empapada en sudor. Sintió un ardor en los brazos y al mirarse, tenía ampollas. Ampollas reales, como si hubiera sido quemada de verdad. Trató de convencerse de que era solo una reacción alérgica o el calor de la cocina. Pero algo dentro de ella le gritaba otra cosa. Esa mañana, el horror se volvió tangible. Encontró a su esposo, con quien vivía, aunque casi no hablaban, muerto en la sala. Estaba en el sillón con los ojos abiertos, como si hubiese visto algo que lo aterrorizó en el último segundo. No había señales de violencia, ni sangre, ni nada. Solo, muerto. Y lo peor, en la cocina, sobre la mesa, había 2 elotes calientes, recién preparados. Uno para él y otro para alguien más. La policía vino, hizo su trabajo y se fue sin respuestas. Muerte súbita, dijeron. Un infarto, quizá. Clara no habló del elotero. ¿Quién le creería? Pero los sueños volvieron, cada noche más vívidos. Ahora veía cuerpos flotando en agua hirviendo. A veces los reconocía, vecinos, conocidos, incluso niños, todos con la piel desprendiéndose como cáscaras de elote, todos repitiendo la misma frase una y otra vez: «Uno para ti, uno para mí». Y cada vez que despertaba, tenía una nueva quemadura, en la pierna, en la espalda, en el cuello. Fue con un curandero del barrio, un viejo llamado Don Margarito, que hacía limpias y decía ver cosas que nadie más podía. Clara le contó todo, desde la primera noche hasta los sueños. El viejo se puso pálido, le pidió un vaso de agua, lo bebió y luego dijo: «No era un hombre, lo que viste. Era un nahual, pero no como los que cuentan en los cuentos. Era un espíritu hambriento, antiguo, de los que se llevan algo a cambio de lo que dan. Siempre lo mismo, un trueque». Clara sintió que se le helaba la sangre. «¿Y si ya tomé algo de él?», preguntó con la voz apenas audible. Don Margarito bajó la mirada. «Entonces él ya tomó algo tuyo, o lo tomará». Clara volvió a su casa sintiendo que las paredes se cerraban sobre ella. Las noches se hicieron interminables. Cada vez que oía la campanita, apagaba las luces y se acurrucaba en el rincón más oscuro de su cuarto, rezando para que el carrito pasara de largo. Pero una madrugada la campana no pasó. Se detuvo frente a su casa, y alguien tocó la puerta. Una vez, 2 veces, 3. Clara no se atrevió a moverse. Cerró los ojos, apretó los dientes y trató de respirar lento. Pero entonces escuchó algo que la dejó helada. Una voz que venía desde la cocina. Una voz que no era humana. «Ya te di uno. Ahora es mi turno». Y con eso, el fuego volvió a sus sueños. Los días siguientes a la última visita del elotero fueron un infierno para Clara. Ya no dormía.
Las quemaduras aparecían incluso cuando estaba despierta. Una vez, mientras lavaba los trastes, sintió que el agua se volvía hirviendo sin razón. Cuando miró sus manos, estaban rojas, llenas de ampollas. Intentó rezar, quemar incienso, pedir ayuda a la iglesia, pero nada la salvaba de ese olor constante a maíz hervido que impregnaba su casa, aunque no cocinara nada. Entonces, una noche, la cámara de seguridad que el hijo de Clara había instalado tiempo atrás, preocupado por la inseguridad del barrio, captó algo. Eran exactamente las 3:04 de la mañana cuando la campana sonó. El carrito entró a la calle como flotando. La figura delgada, encorvada, avanzaba sin mover los pies. Su silueta parecía más oscura que la noche misma, pero lo más extraño no fue su presencia, sino su desaparición. La cámara lo captó entrando por la calle principal, doblando en la esquina, y nunca más saliendo, ni hacia adelante ni hacia atrás. Simplemente se desvaneció. El hijo, alarmado, fue a casa de su madre. Tocó varias veces, llamó a gritos. Nada. Llamó a la policía. Cuando entraron, la casa estaba intacta, las luces apagadas, todo ordenado. Pero Clara no estaba. No había señales de violencia. Solo una cosa llamó la atención. Sobre la estufa había un solo elote, recién hecho, humeante, y junto al plato una nota escrita con tinta roja: uno para ti. Desde entonces nadie ha visto a Clara. No hay rastros, no hay pistas, ni rastro de que haya salido de la casa. Desapareció como si nunca hubiese existido. Los vecinos, por supuesto, comenzaron a hablar, que Clara se volvió loca, que estaba metida en brujería, que había hecho un pacto, pero algunos aseguran que el vendedor sigue apareciendo, siempre a las 3 de la mañana, siempre en esa misma colonia. Algunos solo oyen la campanita desde lejos, otros aseguran haberlo visto, y hay quienes dicen haber recibido un elote sin pedirlo. Una mujer de la cuadra juró que lo vio dejar uno en su ventana, con una nota doblada: uno para ti. Esa misma noche su esposo fue encontrado sin vida en el baño, y al lado del cuerpo, otro elote. Los relatos se hicieron virales en redes. Una influencer fue hasta la colonia con su equipo, decidida a grabarlo. Colocaron cámaras, micrófonos, sensores. Solo captaron el sonido, una campanita a lo lejos. Luego, un susurro en el micrófono principal: ¿uno para ti? Después de eso, el canal de la influencer fue cerrado sin explicación, y sus perfiles desaparecieron, como si alguien o algo quisiera mantener la historia en silencio. Hoy en día, nadie se atreve a salir a esa hora. Los más supersticiosos cubren sus ventanas con cortinas negras. Otros colocan cruces en la puerta, pero hay quienes, por curiosidad, se quedan despiertos. Dicen que si escuchas la campanita y no respondes, el vendedor se va. Pero si lo miras por la ventana, aunque sea por accidente, él ya te vio a ti. Y eso significa que la deuda está hecha, porque el trato siempre es el mismo: uno para ti, uno para él. Y lo peor es que nunca sabes quién será el siguiente. Ese fue el comentario que dejó una exalumna anónima debajo de una publicación vieja del internado. Nadie le hizo caso, hasta que encontraron la foto. Todo comenzó en el Colegio de Santa Inés, un internado para niñas en el corazón de Guanajuato. Un lugar con muros de cantera, techos altísimos y un silencio que parecía contener secretos de siglos. En octubre de 2008, durante el receso de media tarde, un grupo de 5 alumnas decidió tomar una selfie con una cámara digital de las viejas, de esas que necesitaban baterías AAA. La idea era tonta: posar en el Salón 3B, el aula más antigua del colegio,
que por alguna razón ya no se usaba. Rieron, posaron, hicieron el gesto de paz con los dedos, y listo, nada fuera de lo normal. Hasta que esa misma noche, revisando las fotos en el dormitorio, notaron algo extraño. Detrás de ellas, junto al armario empotrado, había una figura. Al principio pensaron que era una mancha, una sombra, algún reflejo, pero al hacer zoom en la pantalla pequeña de la cámara, se les fue el alma al piso. Era una monja. Vestía el hábito completo, pero su piel era completamente blanca, como cera. Sus ojos, completamente abiertos, desmesurados, como si jamás parpadearan, sin pupilas, y lo peor, no tenía boca. Las chicas gritaron. Una de ellas, Daniela, comenzó a llorar. Otra, Rebeca, quiso borrar la foto, pero la cámara se congeló. No respondía. Tuvieron que quitarle las baterías para apagarla. Al día siguiente llevaron la cámara a una profesora, pero cuando intentaron mostrarle la foto, ya no estaba. Había sido reemplazada por una imagen negra, como si alguien la hubiese quemado desde adentro. Pensaron que era un error, una broma pesada o incluso un virus digital, hasta que Luisa, una de las chicas del grupo, fue a la biblioteca del colegio para investigar. Encontró un viejo libro con la historia del internado. En una página había una foto en blanco y negro, fechada en 1958. Era una ceremonia religiosa. En la esquina inferior, ahí estaba ella, la misma monja, mismo rostro blanco, mismos ojos abiertos. Según el texto, su nombre era Hermana Remedios, y había muerto durante un incendio en una de las aulas, precisamente, el Salón 3B. Los rumores dicen que fue ella quien inició el fuego. Al parecer, estaba obsesionada con la idea de que las niñas eran pecadoras por naturaleza. Se encerraba a orar por días y afirmaba ver demonios en forma de estudiantes. La Madre Superiora la consideró inestable. La iban a trasladar, pero antes de eso, una madrugada, el Salón 3B ardió en llamas con la hermana Remedios adentro. Nunca encontraron su cuerpo, solo su rosario, completamente intacto, y un libro quemado con una frase escrita a mano. No parpadeo. Dios me ve. Después de descubrir eso, Luisa se lo contó a sus amigas. Y ahí fue cuando comenzaron los problemas. Daniela empezó a hablar dormida. Decía frases sueltas. No parpadea, está detrás del armario, nos está viendo. Rebeca se despertaba todas las noches a la misma hora, 3:33 de la mañana, sintiendo que alguien la observaba desde la esquina del dormitorio. Y lo más aterrador, la cámara volvió a encenderse sola. Mostraba una imagen congelada, como en modo preview, pero esta vez ya no era el salón, era la habitación donde dormían. Y en la esquina, la monja, parada, mirando directo a la lente. Después de eso, la cámara explotó. Literalmente estalló en chispas mientras estaba en la mesa. Por suerte, nadie estaba cerca. El internado trató de encubrir el asunto, pero el rumor se había desatado. Las alumnas más chicas lloraban. Las más grandes decían que veían a la monja cruzando el pasillo rumbo al aula 3B por las noches. Algunas incluso aseguraban que la habían visto dentro del baño, parada frente al espejo, con la cabeza ligeramente inclinada, siempre con los ojos abiertos, siempre sin parpadear. Y cuando alguien se atrevía a contar la historia, ocurría lo mismo. Las luces titilaban, el aire se volvía denso, y se escuchaba un susurro apenas audible, como un rezo a media lengua. Dios me ve, Dios me ve, Dios me ve. Lo primero que perdió fue el sueño. Después, la mirada. Daniela no podía cerrar los ojos. Aunque lo intentara, sus párpados no respondían. La llevaron con el médico de la escuela,
luego con un neurólogo en el centro de Guanajuato, pero no había explicación. Tal vez es psicológico, dijeron. ¿Ha sufrido un trauma? La respuesta era simple. Sí. Desde que vieron a la monja en la foto, Daniela sentía que la figura la seguía. Decía que la veía parada en las esquinas del comedor, en la biblioteca, reflejada en los vidrios, incluso en la misa de los viernes, entre las demás monjas vivas, solo que ésta no respiraba. Y lo peor, cuando intentaba no mirarla, la veía igual, con los ojos cerrados. Un día Daniela tuvo un ataque de pánico. Empezó a sangrar por la nariz, cayó al piso del aula temblando y decía entre gritos: «No me dejen sola con ella, no me dejen sola con ella». Desde entonces estuvo en observación y sus padres la sacaron del colegio. Pero no fue la única. A las semanas otra chica, Rebeca, empezó a escuchar murmullos al oído. No venían de nadie cerca. Eran frases en latín que ella no entendía, pero que se repetían en sus pesadillas. Una noche, en el dormitorio, despertó gritando. Las otras alumnas la encontraron en su cama, con las uñas arrancadas. Las había mordido hasta el hueso. Decía que tenía que hacer algo para no mirarla. A la mañana siguiente apareció una nota en la pizarra del salón 3B. Nadie sabía quién la escribió, pero estaba firmada con un trazo infantil. Si me miras, no podrás dejar de hacerlo. Esa misma semana ocurrió lo más perturbador. Una de las maestras, la hermana Marta, una religiosa joven y dulce que todos apreciaban, empezó a comportarse extraño. Dejó de hablar. Caminaba mirando al piso. No comía. Una noche, al sonar la campana de la madrugada, una que normalmente no se usa, las chicas salieron de sus dormitorios asustadas. Encontraron a la hermana Marta en el comedor, de rodillas sobre una mesa, con una cuchara de postre en la mano y sin ojos. Se los había arrancado ella misma. No gritaba, no lloraba, solo repetía: «No quería verla más, no quería verla más, no quería verla más». La llevaron al hospital. Sobrevivió, pero jamás volvió a hablar. Tampoco explicó por qué lo hizo, y desde entonces se dice que la monja blanca se la llevó por dentro. A raíz del escándalo, la directora clausuró el Salón 3B. Lo sellaron con clavos y una cruz grande en la puerta. Pero las cosas no se calmaron. Una semana después, los guardias nocturnos comenzaron a reportar cosas extrañas: luces que se encendían solas en el salón cerrado, sombras que se movían, y una figura femenina, de espaldas, parada frente al pizarrón, rezando. Lo más aterrador ocurrió cuando una niña de primero de secundaria, Laura, se atrevió a espiar por la ranura de la puerta sellada. Solo vio un par de ojos, abiertos, a centímetros de la rendija. Desde ese día, Laura quedó muda. Literalmente. No volvió a emitir palabra alguna. El colegio intentó llamar a un sacerdote para bendecir el aula, pero cuando el hombre llegó y vio el salón desde afuera, simplemente se persignó, murmuró una oración y se marchó. Dijo: «Ahí no es un alma, es algo que la imitó, y lo hace muy bien». Ese año, más de 20 alumnas fueron retiradas del internado por sus padres. El aula 3B quedó totalmente tapiada. Pero todavía hoy, si entras al colegio en una noche sin luna y te acercas al pasillo del ala antigua, puedes ver el reflejo de dos ojos brillando en la oscuridad. Y si te atreves a mirarlos de vuelta, es posible que no puedas volver a cerrarlos. Hay lugares que no deben tocarse, aulas que no deben abrirse, y miradas que, si las sostienes, te jalan con ellas. En el colegio de Guanajuato todos sabían que el Salón 3B estaba prohibido, sellado con madera, clavos y una cruz oxidada, pero lo que no sabían es que por dentro aún seguía algo vivo,
o algo que fingía estarlo. Los guardias decían escuchar el arrastre de sillas dentro, pasos lentos, susurros en latín, pero cuando se acercaban todo se callaba. Todo, excepto la cruz que temblaba sola. Y luego apareció Mariana, una niña de 13 años, nueva en el internado, rebelde, curiosa. Una noche escuchó hablar a las otras sobre la monja que no parpadea, y se rió. ¡Ay, qué miedo! ¿También vuela como en las películas? Las demás la callaron, pero Mariana insistía. Decía que todo era invento de niñas aburridas. Así que una madrugada, mientras sus compañeras dormían, decidió grabarlo todo. Sacó su celular, caminó por el pasillo oscuro y llegó hasta el salón 3B. Pegó la oreja a la puerta. Silencio. Luego acercó el lente de la cámara a una ranura entre las maderas y vio algo. Primero un crucifijo tirado en el piso y después una figura de espaldas rezando en voz baja. La monja. Mariana dio un paso atrás, pero no dejó de grabar. Solo se oyó su voz en el video. ¿Quién está ahí? Y entonces la figura se volteó. Los ojos, dos orbes blancos, grandes, inhumanos, y no parpadeaban. La grabación se cortó con un chillido agudo. El celular fue encontrado al día siguiente, tirado en el pasillo, y Mariana nunca apareció. La policía investigó. Derribaron la puerta sellada, pero dentro no había nadie. Solo una mesa, una vela encendida y un mensaje escrito en tiza en la pared del fondo. Gracias por mirar. El internado fue cerrado semanas después, pero lo que nadie contó públicamente fue esto. Los investigadores, antes de abandonar el lugar, instalaron una cámara infrarroja. Querían pruebas. Dejaron el equipo grabando toda la noche. Al día siguiente, al revisar el material, vieron la imagen más perturbadora de todas. A las 3:27 de la mañana, apareció en cuadro una figura que salió desde la pared del fondo. La monja. No caminó, flotó, y cuando miró directo a la cámara, ésta dejó de grabar. El técnico que revisó el equipo murió una semana después de un derrame cerebral. Su esposa, según los reportes, dijo que en sus últimos días no podía cerrar los ojos. Dormía con ellos abiertos, y sus pupilas parecían secas. Desde entonces, ningún aparato tecnológico funciona bien en esa zona del colegio. El lugar fue vendido y demolido, pero algunos trabajadores de la construcción dicen que bajo los escombros sigue oyéndose un susurro suave, como una plegaria antigua, y hay quienes juran haber visto entre los restos dos ojos gigantescos, brillando en la oscuridad, sin moverse, sin parpadear. Si alguna vez vas a Guanajuato y preguntas por esa escuela, los viejos te dirán: no mires a los ojos de los muertos, porque si ellos te miran primero, ya no hay vuelta atrás. ¿Alguna vez escuchaste golpes dentro de un cajón cerrado? Un susurro que sale de donde no debería. Sí, coméntalo, porque si a ti también te pasó, no estás solo. Y si no, mejor quédate hasta el final y no olvides darle like y suscribirte, porque después de esto, quizá tú también empieces a oír cosas que no deberían existir. Karina tenía 35 años y vivía sola en una casa que había pertenecido a su abuela en el Estado de México. Era una construcción antigua, de paredes gruesas y pasillos fríos. Todo iba normal hasta que su hermana le pidió un favor: cuidar a su sobrina de 4 años durante un par de semanas. La pequeña se llamaba Aileen. Era curiosa, alegre y tenía una forma peculiar de ver las cosas. Desde el primer día, Aileen se obsesionó con la cómoda vieja de la recámara de visitas. Una cómoda de madera oscura, con cajones que crujían al abrirse. Nadie la usaba.
Siempre estaba cerrada con llave. Ahí vive la niña, dijo Aileen una tarde, señalando con su dedo diminuto el cajón inferior. Karina rió, pensando que era solo imaginación infantil. Pero esa noche, justo a las 3:17 de la madrugada, algo la despertó. 3 golpes suaves. Toc, toc, toc. Venían de la recámara de visitas. Karina se levantó un poco inquieta y fue hasta allá. Todo estaba en silencio. Pero al acercarse a la cómoda, sintió un escalofrío en la espalda. Nada, ni un sonido más. Pensó que tal vez había sido el sueño. Hasta la noche siguiente. Otra vez. Toc, toc, toc. Esta vez, Karina se quedó quieta en su cama. Cerró los ojos con fuerza, pero entonces escuchó un susurro, como un aliento frío pegado a su oído. «Tengo frío». Se levantó de golpe. Revisó la casa. Todo estaba en orden. Pero al entrar en la recámara de visitas, la cómoda parecía más oscura que nunca. Los cajones, todos cerrados. La llave estaba colgando de un clavito en la pared. A la mañana siguiente, Aileen la miró fijamente y dijo, «Ella quiere salir». Karina no supo qué contestar. No quiso asustar a la niña, pero su piel ya comenzaba a reaccionar sola ante cada palabra que escuchaba. Esa misma tarde decidió asegurar la cómoda con un candado y una cadena vieja. No quería más sustos, pero esa noche volvió a sonar. Toc, 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 más fuerte, más insistente, como si alguien estuviera golpeando desde adentro, desesperado. Karina agarró una linterna y fue decidida a enfrentarlo. Entró a la recámara, encendió la luz, y el cajón inferior estaba abierto. Solo un poco, apenas una rendija. Dentro no había nada, nada, excepto una muñeca antigua, de porcelana, con el rostro cuarteado y ojos que parecían de verdad. Karina no recordaba haberla visto antes. Intentó sacarla, pero estaba fría como el hielo, y al tocarla, sintió un pequeño calambre en los dedos. Cerró el cajón de golpe, puso más cadenas, clavos, y rezó. No era religiosa, pero en ese momento cualquier ayuda era bienvenida. Pero al día siguiente, Aileen ya no quería acercarse a Karina. Le tenía miedo. Decía que sus ojos ya no eran los mismos, que tenía la mirada de la otra. Y en la noche volvió el toc, 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 acompañado de una voz más clara. «Gracias por dejarme ver el mundo». Karina supo que no era su imaginación. Algo vivía ahí, algo que ahora ya no estaba del todo encerrado. Karina amaneció con los ojos rojos, las manos temblorosas y una sensación en el pecho, como si algo invisible se le hubiera sentado encima. No había dormido bien desde aquella voz infantil, susurrando desde el cajón. «Tengo frío». Ese día decidió cerrar el cajón con tornillos, uno por uno, firmes, profundos. Luego echó llave a toda la cómoda y encima puso una cruz de palma que su mamá le había dado en Semana Santa. Su sobrina la miró desde el marco de la puerta con una extraña sonrisa y le dijo, «Ahora va a buscar otro lugar para esconderse». Karina no respondió. Solo tragó saliva. Esa noche dejó la luz encendida, como si la lámpara pudiera alejar lo que sea que vivía dentro del mueble. A las 3:17 de la mañana, algo la despertó. No fue un sonido fuerte. Fue el silencio absoluto, el tipo de silencio que solo existe cuando algo muy malo está a punto de pasar. Luego, el chirrido. Largo, lento, metálico. Se levantó de golpe.
La cómoda, los tornillos, se habían salido, uno por uno como si alguien los hubiera desatornillado desde dentro. Corrió hacia ella con un martillo en la mano. Lo alzó lista para golpear, pero la puerta del cajón ya estaba abierta. Dentro solo había una hoja de papel, doblada con cuidado. Karina la tomó con manos temblorosas. El mensaje estaba escrito con una caligrafía infantil, letras grandes y torcidas, con crayón rojo. Gracias por dejarme salir. Ahora me toca jugar contigo. El corazón de Karina se detuvo un segundo. Un aire helado la envolvió, y no venía de ninguna ventana abierta. La perrita, que dormía siempre a los pies de su cama, comenzó a ladrar, pero hacia la esquina vacía del cuarto. Al día siguiente, Karina mandó encerrar la cómoda en el cuarto de servicio, clavó la puerta por fuera y no volvió a entrar. Pero desde entonces, cosas extrañas comenzaron a pasar. Su sobrina ya no quería venir de visita. Cada vez que veía a Karina se escondía detrás de su madre y murmuraba: «Ella ya no es Karina». Y lo más escalofriante, la niña comenzó a repetir frases extrañas, frases que Karina juraría que ella misma había pensado, pero jamás dicho. «Tú vas a dormir adentro ahora. A ella le gusta tu olor. Dice que quiere peinarse con tu cabello». Una noche Karina despertó de golpe, sin poder moverse. Sintió que su cuerpo no le respondía. Su mente estaba despierta, consciente, pero no podía hablar, ni gritar, ni mover un dedo. Lo único que podía hacer era escuchar cómo algo arrastraba sus uñas por el piso, como un susurro decía: «Es mi turno». Luego, oscuridad. Cuando abrió los ojos no estaba en su cama, estaba en un lugar muy estrecho, oscuro, con paredes de madera a centímetros de su cara, el aire escaso, sofocante. Alzó la mano y tocó una tapa de madera. Estaba dentro del cajón. Desde afuera alguien caminaba, pisadas pequeñas, de niña, y una voz que no era la suya, pero salía de su boca decía: «Ya no soy Karina, ahora tú lo eres». Cuando la policía entró al domicilio de Karina, todo parecía en orden, al menos a simple vista. Nadie respondía a la puerta. La televisión seguía encendida, repitiendo el mismo comercial una y otra vez. La perrita de Karina fue encontrada afuera, temblando, con el pelaje erizado y las patas cubiertas de tierra, como si hubiera estado rascando desesperadamente para entrar o para que algo no saliera. Pero dentro de la casa no había señales de Karina, ni ropa desordenada, ni puertas forzadas, nada, solo una cómoda, la misma que había sido atornillada, trancada y encerrada en el cuarto de servicio. Estaba completamente cerrada y fría, más fría que cualquier otro mueble en la habitación. La madre de Karina, desesperada, entregó a las autoridades el teléfono de su hija. Había intentado llamarla toda la mañana, sin respuesta, pero notó que a las 3:19 de la mañana se había enviado un archivo, un video. El detective encargado revisó la grabación, y lo que encontró fue inhumano. El video comenzaba con una respiración pesada. No había imagen, solo oscuridad, pero era claro. El sonido venía de un espacio cerrado, muy cerrado. El micrófono captaba el roce del aliento contra la madera, el crujido de un cuerpo tenso, contenido. A los 13 segundos, una voz suave comenzó a tararear una melodía. Era una canción infantil, antigua, desafinada.
como si viniera de alguien que no la había cantado en mucho tiempo, como si viniera del otro lado de la madera. Después, se escuchó algo que heló la sangre de todos los presentes. Ya casi te alcanzo. El detective detuvo el video de inmediato. Ordenaron revisar a fondo el mueble. Lo sacaron al patio con sumo cuidado. Rompieron las cerraduras y comenzaron a desmontarlo. Pero dentro no había cuerpo, no había sangre, solo un mechón de cabello largo y negro, envuelto en una cinta rosa. Y otra nota, esta vez escrita con bolígrafo azul, con una caligrafía más ordenada. Gracias por prestarme tu voz. Ahora voy a hablar por ti. El caso de Karina fue archivado como desaparición forzada. No hubo más pistas. Nadie la volvió a ver, pero su cuenta de WhatsApp seguía activa, y cada cierto tiempo, a las 3:17 de la mañana, algún contacto recibía un mensaje. Palabras sueltas, sin contexto. ¿Quieres jugar? Hace frío aquí. Te escucho respirar. La cómoda fue enviada a una bodega judicial en Naucalpan. Según el registro oficial, fue encadenada con 7 cerrojos bendecidos por un sacerdote. El lugar permanece bajo llave, sin acceso al público. Sin embargo, algunos trabajadores de limpieza dicen que, cuando pasan cerca del contenedor donde está el mueble, pueden oír algo. No siempre. Solo si pasan a las 3 de la madrugada, y solo si están completamente solos. Dicen que lo que escuchan es una voz que canta muy bajito y que al final, justo antes de callarse, murmura: ya te vi. Y si alguna vez entraste a un lugar que olía a viejo pero no sabías por qué, comenta tu experiencia abajo. A veces lo que se esconde detrás de una puerta cerrada no es un secreto, es una advertencia que ignoraste. Y si te atreves, suscríbete y deja tu like antes de seguir leyendo, porque lo que le ocurrió a Carlos puede que esté pasando en tu edificio. Carlos tenía 26 años cuando se mudó a Guadalajara por trabajo. Buscaba un departamento barato y no exigía mucho, que fuera céntrico, tranquilo y que aceptaran mascotas. Después de semanas de búsqueda, encontró algo casi imposible. Un anuncio en línea, sin fotos, pero con una descripción breve. Departamento económico en la colonia moderna. Oportunidad única. Requisitos mínimos. Fue a verlo esa misma tarde. El edificio estaba antiguo, pero limpio. 3 pisos, pintura desgastada, portón de herrería con candado oxidado. El casero, un hombre mayor con la piel de papel y una voz apenas audible, lo esperaba en la entrada. Aquí no hay muchos vecinos, le dijo. La mayoría ya se fue. Carlos no preguntó más. El lugar tenía lo necesario: cocina, baño, recámara, una sola advertencia. Hay 2 puertas en el pasillo. La primera es la tuya. La segunda, nunca la abras. No importa lo que escuches. ¿Entendido? Carlos pensó que era una broma o una excentricidad del casero. Quizá almacenaban cosas viejas. Quizá vivía alguien con una condición especial. Firmó sin preguntar. La primera noche fue tranquila, aunque algo llamó su atención. A medianoche oyó un ruido sordo, como si alguien arrastrara algo pesado detrás de la segunda puerta. Intentó ignorarlo. La segunda noche el ruido volvió, esta vez más claro. Pasos, lentos, que se detenían justo al otro lado de la puerta. Carlos se levantó, abrió su puerta y observó el pasillo. Oscuro, silencioso.
La otra puerta cerrada con un candado. Tercera noche. 2:37 a.m. Carlos dormía cuando alguien llamó 3 veces a su puerta. Toc, toc, toc. Despertó sobresaltado. Caminó descalzo hasta la entrada. Miró por la mirilla. Nada. Pero cuando se giró, notó que la segunda puerta estaba abierta, apenas unos centímetros, lo suficiente para que algo o alguien pudiera mirar desde adentro. Sintió el estómago helarse. Avanzó un paso, dos. Puso la mano sobre el marco. La madera estaba caliente, como si algo respirara al otro lado. Entonces escuchó su nombre. Carlos, susurrado, en la voz exacta de su madre, muerta hacía 5 años. Dio un paso atrás. La cerró con fuerza. No volvió a dormir esa noche. A la mañana siguiente fue directo a la ferretería. Compró clavos, un martillo y cerró esa puerta con cruces de madera como si fuera un ataúd. El casero nunca volvió, y cada noche los clavos aparecían en el piso. Carlos intentó seguir con su vida como si nada, pero desde que cerró la segunda puerta con clavos, algo dentro del departamento había cambiado. El ambiente se sentía más pesado, como si el aire estuviera enrarecido. Su perro, un mestizo tranquilo, se negaba a cruzar el pasillo. Ladraba hacia la segunda puerta con un tono bajo y gutural, como si estuviera viendo algo que él no podía. Las luces parpadeaban cada vez que pasaba cerca, y el olor, ese olor a humedad rancia, mezclado con algo más, metálico. Carlos dejó de dormir bien. Comenzó a escuchar susurros por la noche, y lo peor era que siempre repetían lo mismo. Carlos, déjame entrar. Una madrugada, no pudo más. Se levantó, fue hasta la segunda puerta y, para su horror, la encontró abierta. Todos los clavos que había puesto estaban en el suelo, doblados, como si alguien los hubiera arrancado desde adentro. La puerta no estaba simplemente entreabierta, parecía que lo invitaba a entrar. Dentro la oscuridad era densa. Carlos tomó su celular y activó la linterna. La habitación era mucho más profunda de lo que recordaba. Parecía un pasillo largo, con las paredes cubiertas de lo que parecía papel tapiz viejo. Pero al acercarse se dio cuenta. Eran páginas de periódicos, todos de fechas diferentes, algunos de los años 60. Y en el suelo había huellas, pequeñas, descalzas como de un niño, pero con una disposición extraña. No seguían una dirección lineal. Iban en círculos como si algo estuviera girando sobre sí mismo una y otra vez. En el fondo del cuarto lo vio. Una figura, de espaldas, inmóvil. Carlos apuntó con la linterna y notó que era alta, más de 2 metros. No tenía cabello, ni ropa, ni piel visible. Era como un maniquí cubierto por una tela negra. «Hola», dijo sin querer hacerlo. La figura se giró lentamente. Carlos dio un paso atrás. No tenía rostro, solo una superficie lisa, pálida, como de cera. Pero entonces habló. «¿Por qué tardaste tanto?» La voz era idéntica a la de su madre, pero sus labios no se movían. Carlos corrió. Salió del cuarto y la puerta se cerró sola detrás de él con un golpe seco. Respiraba con dificultad, el corazón a punto de estallar. Fue a la cocina, se sirvió agua y trató de convencerse de que fue un sueño. Pero su celular seguía en su mano. Y al revisar las fotos, había una nueva. Él, dormido, tomada desde dentro de su habitación. Al día siguiente fue con un sacerdote. El hombre escuchó todo y solo le preguntó,
La puerta sigue abierta. Carlos asintió. Entonces no es tu departamento, es de ella. Carlos trató de mudarse, pero los días siguientes no encontraba la salida. Cada vez que intentaba dejar el edificio, aparecía de nuevo frente a su puerta, como si algo reconfigurara el espacio, atrapándolo. Los espejos comenzaron a mostrar cosas que no estaban ahí, sombras que se quedaban después de que él se iba, y cada vez que se miraba, notaba un pequeño cambio, un lunar nuevo, una arruga en otro lugar, un diente que no recordaba torcido, hasta que entendió. Lo que salió de la segunda puerta estaba intentando convertirse en él. Carlos no sabía cuánto tiempo llevaba encerrado. El reloj del celular mostraba la hora, pero nunca cambiaba. 3:17 a.m. Siempre. Los días se mezclaban entre pesadillas y momentos lúcidos que duraban segundos. Cada rincón del departamento parecía tener ojos. La segunda puerta volvía a estar cerrada, pero de vez en cuando, al pasar frente a ella, alguien al otro lado respiraba al mismo ritmo que él. Fue entonces cuando comenzó a escuchar pasos en el techo, pero vivía en el último piso. Sus amigos intentaron visitarlo, pero nadie respondía. Un día lo encontraron vagando por el centro de Guadalajara. Estaba descalzo, con el rostro sucio, repitiendo la misma frase. Yo soy el original. Yo soy el original. Lo llevaron al hospital. Los médicos dijeron que sufría de psicosis, pero no podían explicar por qué su cuerpo mostraba signos de envejecimiento acelerado. Cabello más delgado, uñas desgastadas, piel arrugada en el cuello. Carlos insistía. El otro está en el departamento. Es una copia, pero se mueve como yo, habla como yo, solo que no siente. Cuando la policía fue a revisar el lugar, todo estaba limpio, ordenado, demasiado perfecto. Un oficial dijo que le incomodaba el silencio. El aire se sentía hueco. Encontraron una nota pegada al refrigerador con la letra de Carlos. Si estás leyendo esto, y yo estoy allí contigo, no me creas. Yo ya no soy yo. Los análisis de las cámaras del edificio mostraban algo aterrador. En las noches salían dos Carlos. Uno que iba a trabajar, otro que solo caminaba por la ciudad, imitando a la gente. Pero lo más extraño fue el video dentro del departamento. En él se veía a Carlos dormido en su cama, y, desde la segunda puerta, salía otro Carlos, idéntico, que lo observaba por minutos, sin parpadear. Ese video fue clasificado, pero un ex policía filtró una captura a los medios, y la imagen mostraba claramente algo más. La figura copiada tenía los ojos completamente negros. Ninguno de los dos volvió a ser visto. Hoy, el departamento sigue en renta, siempre barato, siempre desocupado por poco tiempo. Nadie menciona la segunda puerta en el contrato, pero los vecinos dicen que a veces, por las noches, se escucha a alguien hablando solo desde dentro, y si te acercas con suficiente silencio, puedes distinguir dos voces, ambas iguales, ambas, diciendo lo mismo al mismo tiempo. Yo soy el verdadero Carlos.